En esta gira vas a tener preparado un show muy diferente, me imagino que algo circense, algo muy específico para la promoción de este show. Bueno, México, buenas tardes, buenas noches. Saben, lo he dicho muchas veces, que para mí es un privilegio volver a este país, que fue donde empezó prácticamente todo lo que después se cumplió en mi trabajo a lo largo de toda Latinoamérica y otros países. Así que feliz de estar nuevamente en México. Agradezco a Ocean, que es un escenógrafo mexicano que tiene trabajando con nosotros hace ya un par de giras. Él hizo esto, sabemos que esto es atípico en la gira, regularmente hay una gran foto del tipo que está hablando atrás. Pero él hizo esto. Algunos de los elementos que están ahí atrás son elementos que van a viajar con nosotros en la gira y por supuesto vamos a tener algo de todo esto. El disco se llama Circo Soledad, la gira se llama Circo Soledad y es una fusión como siempre de algo que tiene que ver con el teatro y por supuesto que tiene que ver con la música. Hemos logrado encontrar músicos de todas partes del mundo que van a hacernos el favor de acompañarnos. Nuestro staff base sigue siendo mexicano, a pesar de que ahora pues tenemos un 50%, quisiéramos mucho más, era mucho más la gente que era de México. Seguimos insistiendo en la fórmula, empezar en Toluca como una patadita de buena suerte. Será nuestro primer concierto de la gira. Haremos algunos conciertos de México para empezar y después nos vamos a ir a Europa. Emocionados, vamos a entrar al Estudio Churubusco, que es parte de la patadita de buena suerte también. A partir de mañana entramos ahí, que es donde montamos el espectáculo, y a partir de eso nos quedamos hasta que nos funcione o hasta que nos sintamos lo mejor que sea posible. Así que muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Ricardo, de este lado atrás, Ernesto Buitrón del programa Hoy. Yo creo que dos preguntas. Una, siempre nos tienes como acostumbrados a presentar tus discos de esta forma como espectacular. Es la primera, ¿cómo te involucras tanto con el arte? Porque también tu show anterior que presentaste en México tenía mucha producción. Y la segunda, hace unos días ha sido tendencia en internet, en todos los medios de comunicación se ha comentado esta cuestión que tuviste en CNN. ¿Cómo te sientes? ¿Qué realmente pasó? Porque entonces hay una confusión entre que salió enojado o no. O sea, ¿qué fue realmente lo que pasó en ese periodo en el que se fueron a corte y regresó y el conductor nos dijo que te había sido? Bueno, empezamos con lo de la gira. Sí, es una propuesta enormemente visual. A mí me toca escribir ideas y hay dos o tres personas que les toca aterrizarme, cable a tierra y me dicen qué es lo que es posible y lo que no es posible. Rolly, que es productor de nuestra gira desde hace 10 años, Luis Pastor de España, que se encarga de toda la parte visual, Ocean de México, que se encarga de la parte escenográfica. A mí me toca soñar y les toca aterrizar. Con respecto al suceso de CNN, voy a tratar de ser corto. Vamos a intentar entender a los mediocres y mala sangre como parte del virus de nuestros tiempos, este siglo XXI que nos llena de gente de esa canalla. Yo volteé la página y vamos a tratar de voltear la página. Gracias. Buenas tardes, Ricardo. Azael para Diario Imagen. Me gustaría preguntarte cómo surge el título del disco Circo Soledad, ya que el circo, el personaje principal que vemos ahorita en el escenario, el payaso, a pesar de su sonrisa, refleja mucho su soledad, su melancolía. ¿Qué te llevó a titular este nuevo álbum de esta manera? ¿Qué concepto tienes del circo y por qué acompañado de la palabra soledad? El circo, gracias. El circo para mí siempre fue una carpa vista desde su exterior, un agujero en uno de los camiones que sirven para transportar los elementos del circo y un agujero que me permitía explorar en un campo donde se instalaba el circo, en el barrio donde yo crecí, donde se dejaba ver tras ese agujerito y una pequeña cortina a un par de bailarinas que solían cambiarse entre función y función, y una sarta de muchachitos de 8 años tratando de investigar qué había más allá de la cortinita. Ese es mi primer encuentro con el circo. El circo tiene una carga de surrealismo muy importante y hoy estamos pasando por una época donde el surrealismo está a la orden del día. Cuando yo estaba escribiendo este disco, me acuerdo que
a mí me impactaba de una manera importante prender la tele y encontrarme con un debate de una de las potencias mundiales que representaban los candidatos que podrían dirigir este país, que al mismo tiempo era prácticamente como dirigirnos al resto, ¿no? Y había muchos elementos del circo, por supuesto, con mucho menos gracia, pero a mí me llamaron la atención y sin duda esos elementos fueron a parar a la canción que se llama Circo Soledad, que le dio como título al disco. Muchos colores en el disco, mucha gente participando en este disco. Nos dio la oportunidad de abrir un prisma de posibilidades, tanto a nivel de producción en lo que va a ser la gira, como en el disco, que lo dije varias veces, a pesar de ser el disco que más rápido escribí y compuso, casi al ritmo desesperado y hambriento de aquel Animal Nocturno que escribí en México, no me había vuelto a pasar. Esa desesperación de escribir no la había vuelto a pasar. La gente en México no sabe que yo estaba a punto de marcharme a un estudio en Estados Unidos a grabar El Animal Nocturno a punta de préstamos que había logrado en la Ciudad de México. Y cuando yo viajé, 2 días antes, uno de los productores del disco había abandonado el proyecto y dijo que no lo quería hacer. Y entonces en el camino me tocó, una noche antes de tomar el avión salía a las 7 de la mañana y a las 1 de la mañana, o sea, a 6 horas de salir, yo escribí en el departamentito donde vivía, escribí la canción de Mujeres. Cuando llegué al estudio, se me ocurrió escribir primera vez, y mientras el músico que me acompañaba me ayudaba a hacer los arreglos de estas 2 canciones que eran nuevas, yo intentaba seguir puliendo los arreglos y las producciones de las otras canciones. Así nació este disco Animal Nocturno, que me trae mucho a México, que la gente quizás no sepa que por cuestiones de presupuesto todas las percusiones, algunas de las guitarras de ese disco fueron hechas con sintetizador porque no teníamos para pagar un músico, ¿no? Así que muchos recuerdos en ese sentido de la historia que tiene que ver con este país. Ricardo, de ese lado, considerando que eres el artista con mayor número de presentaciones en Santiago de Chile, ¿qué es lo primero que recuerdas de Chile y finalmente qué le dirías a tus seguidores que te están esperando por allá? Bueno, me acuerdo mucho la primera vez que llegué a Chile, me invitaron más que como cantante, como panelista. Me acuerdo que yo estaba en medio de una rueda en una estación de radio donde había curas y demás, porque se había armado un refuego extraño con la canción de Jesús de los sustantivos. Me acuerdo en Chile haciendo promoción. Me acuerdo de Chile con un empresario de medios de comunicación muy simpático, muy temido, pero que a la hora de que lo conocí me pareció una extraordinaria persona. Y después me acuerdo de los primeros encuentros en Chile. Me acuerdo de su Viña del Mar, con quizá un exceso de irresponsabilidad de mi parte la primera vez que lo abordé, que creo que fue el matiz perfecto para abordarlo, porque era un asunto tan natural que lo recuerdo mucho y creo que la gente lo recuerda también, así que Chile con mucho cariño. Para ir pues hay cierta atmósfera de vida en el sonido. Yo lo noto inmediatamente en el sonido de la guitarra, por ejemplo, de ella, y se convirtió en un denominador común del sonido de este disco, ¿no? Un disco mucho más fijado en la emoción que en rebuscar los detalles del sonido que se escapó. Para resumirte la historia, es mucho más bienvenido un defecto con corazón que una nota impecable sin ningún tipo de desafinación. O sea, aquí fue mucho más importante el decir 1, 2, 3, 4 y vamos a sentirlo, y creo que ese es el punto de partida y el final de este proyecto. Ricardo, de este lado. Ella es María, que me conozco. ¿Puedo hacer una pausa? Hoy es un día especial para mí. Mi hijo está cumpliendo 23 años y está por acá, lo quiero saludar. Ahora se lo voy a presentar. Hagan de cuenta que soy yo, porque lo único que tiene es menos barba. Tiene una pelea ahí de 11 contra 11. Ahora se lo presento, pero muy feliz cumpleaños para mí. Ricardo, de este lado. Por eso viene él y les habla y todo. Ricardo, te saluda Rodrigo González de Cancionistas, del portal de Cancionistas. Bueno, yo tuve la oportunidad de escuchar el disco y me recordó mucho a la potencia musical de Galería Caribe. Ese disco de Galería Caribe inolvidable. Creo que ya extrañábamos un disco de esa cuestión musical, ese impacto tanto musical como emocional. Platícame sobre el sonido, porque te hizo muy, muy poderoso. Y de alguna manera tú manifiestas que el disco lo escribiste en tan poco tiempo. Yo veo que allá hay un oficio, y de qué manera
ese oficio ha permeado en ti como compositor y habla de la soledad constantemente en tu disco. ¿Qué estaba pasando Ricardo Arjona? Porque aparte se me hizo muy nostálgico este disco, un disco como de soltar, de decir adiós. Evidentemente el tema del matrimonio creo que también lo toca de una manera incrédula, se podría decir así, pero platícanos sobre todo ese proceso creativo que te llevó a hacer este material discográfico y que me recuerda mucho a la potencia de Galería Caribe. Yo te platico, el disco en septiembre no existía, pero cuando yo no existía, que no existían canciones tampoco. Yo venía de terminar de hacer el disco Apague la Luz y Escuche, es un disco que llevo en el corazón. Pero en tiempos de música llena de beat, era un disco muy complicado, nosotros sabíamos que era un disco de gueto y para nosotros. Yo venía de finalizar ese disco y no tenía planificado hacer un disco, sino quizás a finales de este año. Pero de repente me encuentro conmigo mismo escribiendo. Y después a la mañana siguiente, en la prueba final del café, me doy cuenta que lo que estaba escribiendo tenía sentido y que me gustaba, que me emocionaba. A partir de eso, este que está aquí sentado, que se tarda 8 meses, tiempo récord para hacer un disco, logró hacer este disco en 2 meses y medio, pero no hubo un solo día en el que sintiéramos prisa, porque no teníamos ningún zapato diciéndonos que nos teníamos que entregar. De hecho, se terminó en noviembre y estamos hoy en abril y hasta hoy lo estamos sacando. O sea, no teníamos la prisa de que teníamos que sacar un proyecto. Todo sucedió así y dejamos que el proceso creativo no se detuviera. Y logramos contactar con un asunto en el que la suerte se cuela a veces a mucha gente con la que yo no soñé nunca grabar. Grabamos la mitad del disco en Londres, pero otra la grabamos en Nashville, en Nueva York, grabamos en Colombia, grabamos en Guatemala, en Los Ángeles. Y de pronto teníamos un grupo de gente trabajando cada quien en su parte y a mí en el centro con un proceso administrativo de ideas que fue muy desgastante pero muy divertido, que me llevó al final al sonido de este proyecto. Voy a hablar del sonido y el amigo que hablaba del sonido también. Cuando nosotros hicimos una canción que se llama Señorita, hicimos Remiendo al Corazón y escuchamos las mezclas de un señor que se llama Michael Brown, que es neoyorquino, que ha trabajado con Rolling Stone, con Coldplay, con gente muy importante. Yo siempre criticaba a los artistas cuando decían esas cosas. No, grabé con Platino, es lo mismo, pero bueno. Este señor fue impactante porque nosotros teníamos mezclado prácticamente la otra parte del disco y nos obligó a remezclar, incluso a regrabar varias cosas por este sonido imponente que nos presentó. Parte importante de este señor es que él solo mezcla lo que quiere y nosotros pudimos pasar la prueba. Y la verdad que fue una experiencia fantástica que yo estoy urgido de repetir porque fue muy, muy gracioso, muy interesante. Es que un disco muy interesante. Yo estoy en este momento con el síndrome de que uno piensa que es el mejor disco de su vida. Lo dije siempre cada vez que sacaba un disco nuevo, pero este en especial me parece que tiene un peso importante justamente por ese proceso creativo de cómo se dio. Bueno, uno en este sentido no le pone freno a las ideas o a la creatividad. Uno se deja dibujar en algunas canciones, lo disimula un poquito más en otras, pero sin lugar a dudas lo que está pasando en ti, lo que observas es fundamental para la hora de escribir. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Adriana Flores, de Televisa Espectáculo. ¿Cómo estás? 2 preguntas. La primera, ¿qué es para ti? Es la vida. ¿Qué es para ti los premios si ya cambió ese concepto? Porque te van a entregar uno la próxima semana en Billboard. Y el segundo, ahora que tu hija Adria está triunfando, no sé si has pensado incluirla en algún video o en algún trabajo porque te gusta hacer muchas cosas de cine. Ella quiere, el que tiene miedo soy yo. Yo estoy muy orgulloso de Adria por las cosas que ha logrado y seguirá logrando y un día seguramente vamos a hacer algo con esto, ¿por qué no? Los premios deben de ser algo con lo que te tropiezas en el camino. Deben de ser siempre un accidente para que sean interesantes, ¿no? Porque en el momento que alguien se pone a escribir canciones o a actuar para lograr determinados premios, el asunto comienza a irse para otro lado. Yo creo que uno tiene que ser fiel a uno mismo, consecuente con uno mismo, y después avanzar. Y lo que vaya apareciendo en el camino, pues recibirlo y agradecerlo, como yo agradeceré el premio que me van a dar la semana que viene.
Pero después vamos a seguir adelante, porque no hay que asimilarlo demasiado ni creértelo mucho, porque entonces te olvidas de lo que te puso ahí. Eso es básicamente lo que resulta. Venezuela ahora con toda la ola de protestas, detenidos, incluso fallecidos, México clamando que se extradite al exgobernador que justamente está en Guatemala, y bueno, una serie de acontecimientos que se dan todos los días en el continente. Me gustaría preguntarte cómo afectan todos esos hechos, o más que afectar, cómo influyen en la manera en la que escribes tus canciones, principalmente en este disco Circo Soledad. Y la segunda pregunta, si de alguna manera tú tienes alguna especie de inmunidad o escudo protector ante estos trolls que aparecen de repente en las redes sociales, porque bueno, pues obviamente las redes sociales han ayudado mucho a los artistas a tener un contacto directo con sus fans, pero también se ha vuelto por otro lado en los medios en los que mucha gente pues ahí manifiesta su descontento con alguna cosa. Gracias. Ok, empezamos con cómo afecta. Yo he dicho en más de una oportunidad, si Gabriel García Márquez no hubiese nacido en Aracataca, no se hubiese mudado a Cartagena, después a Bogotá, después a Ciudad de México, si lo que hubiese vivido toda su vida en Suiza, no hubiese escrito ni un cuento. Lo que quiere decir que a veces nuestra realidad es mala para vivir, pero buena para escribir. Uno debe estar atento, dejarse influenciar, permear por esas cosas, asimilarlas, y en la medida de lo posible no fabricar canciones en base a eso, sino que cuando surgen, en este caso el Circo Soledad es un dibujo, yo diría, muy conservador de la realidad nuestra, muy sutil. No es tan frontal como canciones mías como Si el norte fuera el sur o Mojado, por ejemplo. Es mucho más sutil, pero sin duda es una pintura en acuarela de la realidad actual. Por otro lado, yo, en el sentido de las redes sociales, yo creo que la gente tiene hoy un lugar establecido donde establecer su comunicación con el mundo. La comunicación en las redes sociales es un instrumento que es un espejo fiel de quién eres. Quiere decir que el escritor con éxito será parco, contundente con sus declaraciones en redes sociales y muchas veces interesante. Mucha de la gente que no ha podido tener la vida que quiso o cumplir los objetivos que quiso, utiliza las redes sociales un poquito para desbordar ese color con el que el mundo siente que lo trató o con el que ve el mundo. Fijarse en ello, a mí me parece que es un error garrafal. No permitir que existan me parece que es también un error garrafal. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a soltar lo que trae adentro y el resto tiene derecho de leerlos o no leerlos, es parte de la libertad. Lo que sucede en Guatemala con el exgobernador de Veracruz No te contesté eso. es una parte más del circo entre Guatemala y México, o no sé, yo no sé cómo, yo no conozco cómo se procede en Guatemala, entonces tú estás aquí y lo atraparon allá. Sin duda, los personajes del circo se han discriminado por todos lados. A mí me enseñaron en mi casa, primero, aunque este país, ojo, yo lo he dicho siempre porque viví muchos años por acá, aprendí a vivir su realidad social de una manera personal porque estuve acá. A mí me enseñaron en mi casa, dice, opina del país donde naciste, trata de no opinar del país donde no naciste, no hables mucho de eso porque es peligroso. Y además, te coloca en una posición incómoda con la gente que está ahí y son los que tienen que tener la última palabra. En lo personal, yo creo que hay circo en todas estas cosas. En lo personal. ¿No? Panajachel, valga la propuesta turística, es un lugar extraordinario. Un lago fantástico que yo le propongo al mundo que lo conozca. Lastimosamente hoy el mundo conoció Panajachel porque fue capturado el señor. Es una tristeza. Si a mí me preguntan cuál sería el último lugar en el planeta donde yo hubiese pensado que podría ser capturado por un personaje como esto, hubiese sido Panajachel. El último. Pero bueno, hay cosas raras que pasan a todos. Lo que lo tienen que explicar serán otros. Hola, acá
Buenas tardes. Margarita, para Diario de Querétaro. Como parte de tu gira vas a estar en Querétaro en los próximos días. Yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿cómo ha cambiado la mujer en la que tú te inspiras, o en general las mujeres que son pues inspiración en tus canciones? Hablabas hace un rato de que escribiste Mujeres, digamos, en un frenesí, y que es una de tus canciones más emblemáticas. Y pienso en esa mujer en la que escribiste esa canción, pienso en Señor de las 4 décadas o en ella. Y bueno, veo a tres mujeres distintas. Hace 20 años, Señora de las 4 décadas era, pues tú te la imaginabas ya canozona. Yo tengo 40 ahorita y no me identifico con esa canción. Y mira cómo estás, y mira cómo te ves. Pero la verdad es que no me identifico para nada con esa señora de las 4 décadas. Entonces, ¿cómo ha cambiado la mujer a la que tú le escribes las canciones? Esa sería mi primera pregunta. La segunda pregunta también tiene que ver con la relación, pero tu relación con las palabras, porque finalmente, bueno, te relacionas con la música, sí, pero esencialmente yo intuyo que tu relación más íntima es con la palabra. Y esa palabra en la que algunos críticos dicen que pues es predecible, son rimas fáciles, etcétera, pero finalmente tú también requieres una gran concentración y gran inspiración para hacer, como tú dijiste en la entrevista esa famosa, a ver, haz un éxito, ¿no? Que muchas de tus canciones finalmente son éxito. ¿Cómo te relacionas con las palabras en ese sentido? Y también, pues con el éxito. Acabas de decir que criticabas a aquellos que decían, yo grabé con fulano, con sultano, y tú estás ahora en ese carro. ¿Qué tanto imprime el éxito en tu relación con la palabra? Y pues cómo lo manejas a la hora de eso, de sentarte a escribir. Y bueno, lo de las mujeres. Gracias. Ok, empezamos con las mujeres. Por suerte han cambiado y siguen cambiando, ¿no? Pero ha cambiado la forma en cómo se ven. Yo siento hoy la mujer menos agrupada que en los 90, menos en gueto de guerra, en estado de guerra contra el macho. Y la veo más en un asunto de cambio personal, y me parece fantástico, ¿no? De repente dicen, no, porque las mujeres debemos de tener el mismo salario que los hombres. Y yo no estoy de acuerdo con eso, porque ¿por qué no lo pueden tener más? ¿Por qué no pueden ganar más que un hombre? Esas las ubica como que hay que ponerlas aquí porque es un asunto de obligación social, y en eso no estoy de acuerdo. Yo creo que una mujer puede ganar mucho más que un hombre, pero hay que apelar a las diferencias individuales que son fundamentales. O sea, es como este que dice, yo no soy racista, a mí me encantan todos los morenitos, ¿no? ¿Por qué no aceptar que en todas las razas hay listos, hay bobos, hay simpáticos, hay gente que no cae muy bien? Y es una forma como muy natural de verla, y con las mujeres pasa exactamente lo mismo. Hoy la veo mucho más en la posición de hacerse dueña de sí misma, de ganarse un espacio por su propio logro, y eso me encanta. Y por supuesto la cambia de la mujer con la que crecí. Ojo, que nosotros cuando veníamos, a mi abuela se la robó mi abuelo a caballo, ¿no? Entonces mi abuela siempre tuvo un pequeño rencor. Yo siempre me he entendido con mi casa cuando cuento estas cosas, porque me reclaman todo el tiempo. Y entonces mi abuela tenía una animadversión leve, que tal descanse mi abuela, con mi abuelo, que la semejante barbaridad de que se la había robado a caballo. Y yo le decía, abuela, 11 hijos. Tuviste 11 hijos de la abuela. Pudiste haberte escapado por la ventanilla alguna vez. Hoy son cosas que no pasan más, ¿no? Siguen habiendo problemas, siguen habiendo cuestiones que habrá que superar con el tiempo. La segunda pregunta tiene que ver con mi relación con las palabras. Mi relación con las palabras es una relación de amigos, no es una relación pseudo-intelectual ni de compromiso. Vamos a apuntar bien esto. Yo no pertenezco a ningún gueto. Hay canciones mías que se pueden ir muchísimo más al cantautor ultranza y otras a la música popular. Ninguna de las dos las pensé así, surgen así. Soy un tipo muy libre con el papel en blanco. No me meto en el asunto de que yo tengo que ser un cantautor. Yo fui ya un cantautor mucho más ligado a las cosas sociales. Hoy no pertenezco a ninguna corriente que tenga la obligación de hablar de algo, porque yo quiero hablar de un taxista, de la señora de las 4 décadas, quiero hablar de si el norte fuera el sur, quiero hablar de los asuntos sociales, pero también me gustan las mujeres, y quiero hablar de las mujeres y de lo que me pasa, y de lo que no me pasó, y de lo que me gustaría pasar. Lo que quiere decir que mi relación con las palabras es una relación informal. No voy para ver qué dicen los poetas del trabajo mío. Hoy, justamente hoy, alguien
que ponga una lupa en algunos de mis textos, hoy, justamente hoy, que sean mis textos, me parece una barbaridad. Habiendo una gama de cosas para escuchar en otro lado que podría ser no necesaria ni siquiera la lupa. Pero yo no me fijo en estas cosas, yo voy libre en este asunto. Yo escribí Que sos cosas casas, que es una canción que yo puedo poner en cualquier lugar, en el lugar más intelectual que pueda poner, y escribí Desnuda, que es una canción muy fresca, pero que son consecuentes una con la otra, que las escribió el mismo tipo, lo que le parece raro a alguno. ¿Cómo puede decir de que el sur era un sustantivo, o si el norte fuera el sur, a cuándo, por ejemplo? Pero este que está sentado aquí se siente consecuente de defender las dos cosas porque es parte de mí. Ambas. Estoy hablando mucho, ¿no? Me tardé 5 minutos. ¿Ah? Bueno, mi relación con el éxito, yo le dije muy cliché la respuesta. Mi relación con el éxito empezó cuando yo vivía en Camellias 10, que me daba posada un amigo porque no tenía para pagar la renta, pero ya había tomado la decisión personal de que yo quería dedicarme a esto. Ahí empezó mi relación con el éxito. Ricardo, por acá, de tu lado derecho. María Luisa Valdesoria, de Multimedios. Yo te quiero preguntar, muchas veces cuando uno llega a la cima del éxito, ¿es odiado o es amado? Y ese es tu caso. Hay muchos memes donde muchos dicen, no, es cajona, no, que no sé qué, y hay otras que te aman y te adoran con locura. ¿Qué piensas? A mí me gusta todo lo que es frío o es caliente, ojo, tibio nada. Frío o caliente. Para el medio hay mucha gente. El frío o el caliente me gusta estar ahí. Me gusta abandonar algo o entrarle a morir. No me gusta estar en el medio. Por lo que tanto una cosa como la otra vienen de un acontecimiento que tiene que ver con la emoción y con la pasión, incluyendo el odio. ¿Sí? Así que no hay ningún lío. Ok, de este lado, Ricardo, de aquí, de este lado derecho. Ricardo, Ned Domínguez, del show de Ned. Primero quiero felicitarte por toda la trayectoria que has hecho. Digo, todo inició a los 7 años cuando tu padre te regala una guitarra y aparte te enseña a tocarla. Todo lo que has hecho en esta carrera te ha dado el lujo de ponerle el nombre a una escuela, el nombre de tu mamá. Eso es un privilegio, te felicito, no cualquiera lo puede hacer. Toda esa trayectoria, más de 30 discos vendidos, muy bien. Y 2 preguntas. México ha sido plataforma para muchos artistas, algunos extranjeros, y fue tu caso, te sirvió para hacer una plataforma. Tú venías de paso para irte a España, te quedas en México y mira, todo lo que construyes aquí en México y los mexicanos te reciben con los brazos abiertos. ¿Cómo tú le agradeces a México o a los mexicanos ese apoyo que te dieron? La segunda, en todas tus canciones tú tocas temas de terrorismo, de sexualidad, de religión, de aborto, en fin. En este disco específicamente, ¿qué temas vamos a escuchar? ¿Qué temas estás tocando? Gracias. Gracias. ¿La primera cuál era? La primera, ¿cómo le das las gracias a México? Bueno, todo el apoyo que te dieron. Yo trato de ser consecuente con la gente que ha colocado un espacio para que lo mío pueda fluir, en especial en este país. Trato de ser consecuente conmigo mismo para poder entregar cada vez que traigo un disco que exista ahí lo mejor que yo puedo hacer. Es mi mejor manera de regresarle a los países o y la segunda, ¿cuál es? ¿Qué tema? Yo prefiero que lo escuchen en el disco, ¿no? A mí me cuesta mucho trabajo explicar las canciones. Tratándose de México, y yo no quiero venir y pecar, decir, bueno, este tipo quiere hacer algo con México, No, hay una canción que se llama, ¿cómo se llama la canción? ¿La ranchera? Yo no estoy aquí para ver si puedo, porque puedo, estoy aquí. Así se llama la canción, y es una ranchera, que un poco para no meterme de lleno en el asunto mariachi, la grabamos en Colombia, el arreglo es extraordinario, porque es una fusión, una canción muy especial. Yo cuando presenté este disco les dije a todos, este disco, Circo Soledad, es un disco que tiene de todo,
menos lo que está de moda. Pero es un disco que está bien hecho y con el corazón. No es un disco de una canción o dos canciones y el resto de relleno. Los primeros que lo escucharon me dijo, ¿por qué no pones dos canciones, estas dos, y después metes 8 más y te guardas todas las demás para después? Es un disco que se debe de consumir en paquete. Cuando digo consumir, no estoy diciendo que vayan a comprar el disco. Hoy hay muchos métodos para escuchar el disco, usted sabe de eso. Pero es una historia que se cuenta de la primera canción a la melodía. No es un ciclo, es una historia. Yo te veo, amor, más interesada en mi hijo que en mí, ¿eh? ¿Ah? Ricardo está ahí, ¿no? ¿Y Ricardo? No, Ricardo nada más de lo que lo mencioné. Escapó Ricardo, pero ¿Escapó? bueno, una última pregunta, hacemos por... Que quizás una de las canciones más importantes que escribí es que sus cosas casan y nunca sonó en ninguna parte, ni nadie la conoce. Pero es una canción que está en uno de mis discos. Escondidas ahí, con el peso de autor más grande, hay muchas canciones en cada uno de mis trabajos. Así es de que en este las hay también. Lo que pasa es que va a haber que buscarle un poco. Ponerme la camisa de un cantautor que se dedicará a escribir 12 canciones sociales en un disco es cerrarle la puerta al azar de toparme con una mujer ahorita saliendo de aquí que sus ojos me impacten lo suficiente que le quiere escribir una canción, o encontrarme un niño que una frase me mande para otro lado, o irme hoy la noche al Tenampa, tomarme tantos tequilas, olvidarme de todo esta noche y recordar mañana algo que se convierte en una canción. No podés. Ojo que las cuestiones sociales están a la orden del día. Yo no vivo en una burbuja, vivo acá, las veo, las pongo en canciones. Que no las vas a escuchar a menudo en la radio, esa es otra cosa, porque se quedan ahí, guardadas en los discos. Estar en México durante un buen rato, nos vemos acá antes de irnos para la gira. Agradecidos a todos por su presencia. Un fuerte abrazo y que seguimos.